Bien, y vamos a darle la bienvenida a nuestra psicóloga, a nuestra columnista Cecilia Baroni. Recién lo anunciábamos, en la oportunidad de hoy vamos a continuar hablando de los adolescentes, pero cuando los niños, preadolescentes o adolescentes se dan cuenta, se empiezan a percibir que no encajan con su cuerpo y bueno, eventualmente pueden terminar siendo personas trans. Lo que implica, ¿no? Toda la mirada social, la crítica y demás. Y bueno, y un poco estábamos compartiendo, el 60%, por lo menos en nuestro país, de casos de personas trans fueron echados de su hogar, incomprendidos por su familia. Y bueno, ¿cuánto cambia cuando la familia no toma ese camino y opta por apoyarlo? Ceci, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, estábamos además en el mes de la juventud. Mes de la juventud y en el medio de la discusión, de este debate que se ha dado. Y nos parece interesante poder hablar esto porque en realidad tiene que ver sobre todo con acciones que a veces en la vida cotidiana no nos damos cuenta, como esta que vos decías hoy, de que si no estamos de acuerdo con lo que hace el otro o elige o cómo se siente, una de las acciones es echarlo de casa, ¿no? Y a veces como adultos, en esto que no nos podemos poner en el lugar del otro, no nos damos cuenta que el echar de casa implica muchas veces, si no se tienen redes, condenar, por ejemplo, a la mendicidad o a la prostitución, ¿no? Entonces empiezan a aparecer otros problemas que está bueno empecemos a evitar, pero tiene que ver con ser conscientes también de cuando empezamos a no estar de acuerdo con el otro, podemos ser muy duros con el otro. Podemos ser muy duros. Y cuando vos hablabas de cuando no se tienen redes y uno termina o en la mendicidad o, en el caso de los trans, muchas veces en la prostitución, lo de las redes también tiene que ver con que son incomprendidos por la familia y por la sociedad en general, porque la sociedad todavía le falta muchísimo avanzar de cabeza como para poder entender lo que le pasa a una persona cuando es trans y aceptarla de esa manera. Entonces, generalmente no es solamente un tema de la familia, es un tema de la sociedad en general. Entonces, es mucho más complicado tener redes. Sí, o sea, si a vos o a mí o a cualquier adolescente lo echan de la casa, es posible que tenga más redes que si es un adolescente que pretende ser trans. Porque me parece que ahí está bueno porque vos traes algo que es específico de las minorías, de muchas minorías, también le pasa a las personas que tienen otra orientación, por ejemplo homosexuales, que en general si tenemos una moral muy instalada donde el deber ser pasa por que lo único posible es ser mujer o varón, en esos términos, cualquier otra cosa va a ser discriminada y la discriminación en general produce mucho rechazo, ¿no? A ver, y no la vemos nosotros cómo se manifiesta. Por ejemplo, la burla es una forma, ¿no? Esta burla constante, esto que a veces nos dicen, a veces hay gente que habla del término bullying, ¿no? Como el acoso. Bueno, la terminología moderna, pero... Ahí está, pero que en realidad tiene que ver con una cosa insistente de burla, de rechazo, de miradas, ¿no? De hacerle dar cuenta al otro que no estoy de acuerdo cómo es, ni cómo se viste, ni las elecciones que tiene. Entonces la agresión ya también. Claro, esa mirada social que a veces nosotros, por lo menos los psicólogos, trabajamos mucho en relación también a poder fortalecernos frente a esa mirada social, ¿no? Claro, o sea, las elecciones de uno van a tener que ser muy fuertes en relación al resto para poder sobrevivir. ¿Se acuerdan que yo otro día decía esto de que somos sobrevivientes de la adolescencia? Bueno, en general... Imagínense si es una adolescencia que va por el camino de ser trans, mucho más difícil. Donde además, en este caso, la homosexualidad del trans, lo que hace también es cuestionar esos modelos. O sea, la otra vez hablábamos de que los padres tienen que hacer todo un proceso y las familias en esto del ideal de lo esperado, que es normal, nos pasa a todos fantaseamos con que mi hijo va a hacer esto, mi hija va a hacer la otra, no sé cuánto. Bueno, y si nos enfrentamos a algo como esto, hay que hacer todo un proceso de adecuación, de apoyo, y en general no es lo primero que sale, ¿no? Por suerte hoy, bueno, ustedes manejaban estas cifras, hay un censo que se hizo desde el MIDES, entonces podemos conocer más de cerca la realidad y el sufrimiento. Sí, por lo menos en nuestro país es bien complicado. Claro, y el tema es qué tan solidarios podemos ser o qué tan... nosotros hablamos de este concepto a veces de alteridad, en esto de construir el respeto hacia el otro, sin que nos salgan digamos, nuestros prejuicios más fuertes, que cuando salen a veces realmente, yo decía hoy que somos muy duros, y somos tan duros que no nos damos cuenta del sufrimiento que provoca, ¿no? Una de las, hablábamos hace un rato, pero una de las cosas que puede generar son sentimientos tan intensos que la persona puede querer autoeliminarse.
¿no? Sí. Porque siente que la incomprensión es tan grande de parte de todos, que qué sentido tiene, por ejemplo, seguir luchando, ¿no? Porque ya no es viviendo, ahí es como luchando frente a algo que uno siente que tiene que poder sobreviviendo, hacerlo. ¿no? ¿Ante a qué? ¿Por qué? Claro, empezás a cuestionarte esas cosas. Ceci, vamos a aprovechar la oportunidad, te voy a meter en un brete o no, pero ya que estamos hablando de este tema y en la discusión está el tema de si un chiquilín menor de edad, digamos, puede o no comenzar un proceso de hormonización, y esto en realidad se ha basado muchísimo en la discusión sobre si un chiquilín menor de edad tiene definido que quiere ser trans, que quiere cambiar de sexo de manera definitiva. ¿A qué edad, desde el punto de vista de la psicología o lo que tú has visto, se empieza a manifestar de una manera contundente? Contundente. Claro, vas a decir, bueno, digamos yo ahí no que... Bueno, no, porque habrá un periodo de duda y después habrá un momento que, bueno, que debe ser en general siempre está bien, siempre hay duda porque esto de quién nos gusta o qué vamos a hacer o cómo lo vamos a llevar, es una construcción. Y está bueno esto que vos traías hoy del proceso. A veces en estos días de debate, que lo voy a unir con algunas cuestiones que hemos escuchado sobre, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina en torno al aborto. Parecería que si uno establece ciertos derechos, entonces está obligado a hacerlo, ¿no? Cuando se establecen algunos derechos, en realidad está bueno poder pensar en términos de proceso, porque uno tiene que poder acompañar sufrimientos, decisiones y sobre todo para dejar de sufrir por sentirse raro, por sentirse diferente o por sentirse a veces loco por ir contracorriente, ¿no? Entonces, es un proceso, sí. En general, la gente que pasa por estos procesos te dice siempre lo sentí. Siempre lo supe. Lo que pasa que socialmente todo está diagramado para que uno sea o varón o mujer. Eso es una de las herencias que tenemos. Para que niegues todo lo posible. Exacto. Eso que estás sintiendo. Si tendremos herencias construidas, ¿no? Que también, y a mí me parece muy grave, porque hasta va en avances que ha tenido las ciencias, como la psiquiatría o la psicología, que hasta hace estos días, por ejemplo, uno de los representantes de la Iglesia dice que la homosexualidad es una enfermedad y hay que tratarlo con la psiquiatría, cuando la psiquiatría ha dejado de verlo así. La psiquiatría, la psicología, porque está bien también reconocer que en un momento de la historia se vio así por no entender cómo tratarlo, cómo abordarlo, ¿no? Entonces, hay algo acá que si nosotros estamos en un país, a diferencia de otros, porque en otros países directamente esto se censura, ni se habla, es como un atraso, digamos, de derechos. Rusia. Exactamente. Entonces, si nosotros podemos hablar en términos de proceso, tiene que ver con esto de poder ir acompañando decisiones y que tengan que ver con ese respeto por lo que el otro está sintiendo. Y en el caso de la ley trans, una de las cosas que plantea, en el caso de los menores, es que tiene que haber autorización familiar. O sea, no es que va un menor y dice, ay, a mí hoy se me ocurrió tal cosa. Eso está bueno que lo desechemos, porque en realidad es un proceso de sufrimiento que lleva decisiones y que tiene que ver también con qué estoy eligiendo parecerme a. ¿No? Puede ser que una mujer devenga en trans varón o al revés, ¿no? Un varón en trans mujer. Y lo que sea. El tema es si nosotros estamos dispuestos a respetar y dar lugar a eso, porque si no lo podemos ver así, van a surgir todas estas manifestaciones que realmente parece como si no hubiera habido desarrollo social en todos estos siglos, ¿no? Entonces, desarrollo social y humano. La otra vez en uno de los congresos de psicología decían, bueno, estamos por declararnos en crisis humanitaria, ¿no? En esto de cómo nos perdemos de vista realmente el generar empatía con el otro y no que el otro sea igual a mí porque así entonces lo quiero, ¿no? Entonces, bueno, eso, como que desarrollar algo que tiene que ver con ir tomando decisiones para que uno tenga, en esto de hormonizar, a veces uno puede decir, qué horrible, ¿no? Lo que estoy haciendo, pero en realidad la ley, una de las cosas que trata de hacer es generar igualdad, porque no es lo mismo alguien que pueda acceder a un buen tratamiento y poder hacerlo si está convencido, lo mismo que cambiarse el nombre, a alguien que tiene dinero para poder hacerlo. Entonces acá también estamos hablando, cuando estamos hablando de una ley trans, es de poder generar los derechos para que no haya prácticas clandestinas que terminan generando mucho daño físico, psicológico en jóvenes porque realmente quieren cambiar. Entonces se hacen cosas en vez de poder tener asesoramiento profesional. Sí, y mueren, bueno, cuando uno habla habla Federico Graña también la otra vez cuando estuvo acá presentando
la defensa de la ley trans también hablaba del censo y hablaba de que el promedio de vida es 40 años. Esos 40 años tienen que ver, en realidad, entre otras cosas, con todo esto que vos estás diciendo. Si te autohormonizás y te pones cualquier cosa y te inyectás siliconas de cualquier tipo, todo lo que tiene que ver con un proceso inadecuado, también la perspectiva de vida es mucho menor, ¿no? Claro, porque en realidad esto de la incomprensión y del dolor va llevando a que uno también se autoagreda, ¿no? En esto. Por eso hablábamos también cuando nosotros, ojo, cuando hablamos de un país con altos índices de suicidio, también podríamos relacionarlo con un país con altos niveles de discriminación. Sí. Y de poca empatía en relación, a ver, y vuelvo a decir, porque yo soy muy hincha del proceso que estamos haciendo en Uruguay en torno a derechos, porque lo podemos comparar con otros países que ni siquiera están generándolo, ¿no? Entonces, poder pensar que capaz que si podemos ser un poquito más empáticos, también baja la violencia y baja la discriminación y mejora un clima afectuoso entre todos, seguramente sí nos lleva mucho más trabajo, porque aceptar al otro nos lleva trabajo. Otro tema que quería abordar respecto a las personas trans es que, en lo particular, yo he trabajado con varias personas trans y he notado que en muchísimos casos están locas, ¿no? Y en otros no. Y claramente he notado la diferencia entre personas que fueron aceptadas desde chiquitos por su familia y luego pudieron hacer un camino, incluso en muchos casos una carrera universitaria, tienen una vida de lo más decorosa, por decirlo, un término que todo el mundo conoce. Sí. Y claro, y después uno ve la locura de un montón de personas trans y claro, y ahí es donde mucha gente dice, bueno, ser trans, ser travesti es un rasgo de locura. Y, ¿no? Y un poco lo que yo planteo es, no, te vuelve loco todo lo que te pasa para llegar hasta ahí. Sí, pero a todos nos vuelve loco todo lo que nos pasa y si las condiciones son adversas, ¿no? Hay varias investigaciones que demuestran cómo mejorando las condiciones disminuye la discapacidad, disminuye cómo uno se siente con el resto. Entonces está bueno esto que vos traigas también. Todo, claro, en función también de que la locura ha sido atrapada también por la enfermedad mental, entonces hay que poder liberarla, así como lo trans y lo homosexual han sido también muchas veces capturados y hay que poder, por la Iglesia, liberarlos, por ejemplo, en este caso con estas declaraciones que yo mencionaba. Me parece que una de las cosas que tenemos que reconocer es que la desigualdad en relación a cómo nos podemos acceder o no a determinados servicios, a cambiarnos o no el nombre si tenemos ganas, a movernos en nuestro ambiente, si locura es igual a sufrimiento, nos genera mucho sufrimiento y padecimiento que tenemos que poder ir mejorando para sentirnos mejor. Entonces, como uno, el otro día una persona trans me decía, sí, estuve internado y tenía que sentir de los mismos funcionarios que decían, ella adivinó, trans mujer, que decían, ahí va un hombre con senos, ¿no? En el propio lugar de internación. Entonces, imagínate en lugares donde esa persona supuestamente tiene que ser cuidado, recibe así, ¿cómo será en la sociedad en general? Y eso, sí, claro que nos va enloqueciendo, nos va aislando, nos va haciendo sentir que no nos dan oportunidades. Por eso también en el caso de la ley es importante que tiene un 1% de cuota para el trabajo, porque en general nos hacemos muy los que hay, esta gente tendría que trabajar y no tener tantos derechos, pero en general, si nosotros vamos y vemos una persona que somos muy discriminativos los seres humanos por la vista. Sí, visualmente. Entonces ya vemos una persona que no nos gusta mucho, que no viene cómo está vestida o que no sé qué, ya directamente puede ser que no le demos trabajo. Entonces hay que generar igualdad en situaciones de eso, porque imagínense una persona que no tiene trabajo que la estamos condenando. Seguramente a la calle. Absolutamente. Y la calle también enloquece. Y la calle de la calle, ¿no? Sí, No, porque ahora que estamos en internas, después se va a venir otra locura. Claro, después se va a venir otra locura que van a ser las locuras por las internas. Así que de eso también podemos hablar. Ya hablaremos. Cecilia, muchas gracias. Entonces, bueno, concluimos, porque nos estaríamos yendo, pero no, volvemos a lo mismo, ¿no? El adolescente, la familia, los padres, los hermanos, los primos, los conocidos, ¿no? Acompañamiento, comprensión, empatía. Sí, y una cosa para terminar que me olvidé, porque ya que termina el mes de la juventud y seguramente sigamos con otros temas. Si en Facebook ponen Mi Plan Adolescente, se largó un programa desde Facultad de Psicología que pueden escribir
es en Facebook y se garantiza totalmente la discreción y sí. todo, pero bueno, es una herramienta más para que los jóvenes puedan, y los padres también, puedan hacer consultas sobre sexualidad, sobre educación, sobre todo lo que quieran. Y bueno, y obviamente que la garantía es que se hace desde la Universidad de la República, así que bueno, me parece que estaba bueno comentarlo. Ponen Mi Plan Adolescente y les sale en Facebook. Perfecto. Y bueno, y pueden hacer consultas las 24 horas. Y ya le ponen me gusta. Gracias, Ceci.